Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección del domingo, ¿Sabías que? ¿Sabías que en pleno tiempo del inicio de la Iglesia, el Espíritu Santo realizó un milagro al estilo del Antiguo Testamento? Me estoy refiriendo al suceso ocurrido sobre Felipe, aquel hombre de Dios que fue usado para interactuar con el eunuco etíope. Así que le invito a que me acompañe a la lectura. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 39 y 40. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 39 y 40, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Este es un milagro extraordinario, considerando la forma en que fue realizado, el tipo de milagro y la usanza bastante apegada a lo que el Antiguo Testamento nos mostraba de cómo obraba Dios por medio de los profetas. Hay dos casos previos a este muy vívidos de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Incluso esto que vamos a meditar el día de hoy nos pone en antecedente de la seguridad de un arrebatamiento conforme a Biblia. El primer caso más icónico fue el caso de Enoc. Dentro de las generaciones de Adán, ya en el contexto del capítulo 5 del libro de Génesis, se nos habla de un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó sin ver muerte. Eso previo al terrible diluvio que vino como muestra de juicio por causa del pecado. El otro caso muy especial fue el caso de Elías el Tisbita, la forma en la cual Dios lo arrebata y se lo lleva a su presencia, trayendo carros de fuego y llevándoselo en un torbellino. Entonces, cuando vemos milagros de este calibre, por lo general siempre lo asociamos a la forma de proceder de Dios a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero lo que hace muy particular este milagro y este pasaje en cuestión y esta meditación del ¿Sabías qué? Del día de hoy, es que este hecho acontecido, esto que aconteció en la vida de Felipe, ya es en el tiempo de la iglesia. Entonces yo quiero que usted vaya meditando que efectivamente la Biblia dice que Dios es inmutable y el Dios de ayer es el Dios de hoy día y será el Dios de mañana. Él no muda, no cambia, ni tampoco deja de ser. Por lo tanto, no pensemos que Dios no puede hacer lo que hacía en el Antiguo Testamento ahora, en el tiempo presente y en el tiempo de la iglesia. Aquí ya queda demostrado. ¿Cuál es el pasaje en cuestión? Va desde el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Yo he tomado los dos versículos finales, porque mucho pueblo de Dios sabe la historia de Felipe y el eunuco etíope. Un eunuco era un hombre que había sido castrado para cuidar los tesoros de un rey. En este caso los tesoros eran el harén de mujeres que tenían los reyes de aquellos sectores, ¿ya? Estamos hablando que él venía desde una parte de África, Etiopía. Y lo llamativo es que este era un hombre que tenía temor de Dios y buscaba de Dios, porque leyendo Isaías capítulo 53 le surge la gran duda si es que el profeta hablaba de sí mismo o hablaba de alguien más que vendría a la escena humana.
Y es aquí donde el Espíritu Santo interviene en la vida de Felipe, lo lleva a cumplir su ministerio como evangelista, y Felipe le instruye, conforme a la Sagrada Escritura, que el pasaje en cuestión del profeta Isaías capítulo 53 no hablaba de la vida del profeta, sino de Jesucristo, aquel que habría de venir. Y cierra el pasaje de una manera tan maravillosa, previo a los versículos que hemos leído, que el eunuco etíope, que representa a ese pagano, a ese gentil, a esa persona sin esperanza, es alcanzado a la gracia de salvación y termina bautizándose por las aguas. Y ahora viene lo extraordinario. Una vez realizado esto, el Espíritu Santo de Dios arrebató a Felipe. Y lo llamativo es que desde el griego, que es el lenguaje original con el que fue escrito el Nuevo Testamento, esta palabra arrebató es precisamente la misma palabra que usa el apóstol Pablo para referirse al futuro arrebatamiento de la iglesia. Es la palabra harpazo, que significa ser tomado en forma violenta, ser tomado y al mismo tiempo con esa forma violenta ser cambiado de posición. Entonces, entendemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un hecho único, un hecho sin precedente por la magnitud que será a nivel macro, con todos los creyentes genuinos, vivos y muertos, cada uno en su instancia, y considerando también que el Espíritu de Dios va a, sin lugar a dudas, trasladarnos, porque esta es la base fundamental, es un traslado, es un cambio de posición física, geográfica. Acá fue desde ese lugar en el desierto hasta la localidad de Azoto. Y estudiando el contexto, Felipe fue arrebatado, fue tomado de un lugar y trasladado en un abrir y cerrar de ojos, en algo muy inusitado, en equivalente a kilómetros, por lo menos 25 kilómetros de distancia. Es tomado aquí y es dejado allá, sin voluntad propia, sino por el puro afecto de amor de Dios para mover rápidamente a su siervo. Ahora, no es que Dios siempre va a hacer este tipo de milagros, porque son milagros muy puntuales, son excepciones incluso a ciertas normas establecidas por Dios. No pensemos que Dios siempre va a andar arrebatando personas, pero acá lo deja por tres motivos. Número uno, para dejar un testigo evidente de que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo del Nuevo. Número dos, para entender que el arrebatamiento es una realidad bíblica. Y número tres, para entender a grandes rasgos las características que tendrá el momento del arrebatamiento. Así que vale la pena servir y seguir al Señor, por supuesto. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.